Listo. Acá se puede caer toda la mierda. Quilombo. Bueno, dale. Bienvenidos a esta segunda edición de la cuarta temporada de No hablen de política, un podcast que hace todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Gerson y como teníamos la principal novedad de lo audiovisual, nos encontramos con, esta versión videollamada, porque han pasado cosas y qué mejor que mi compañero Leandro Lora les explique. ¿Cómo andas, Leo? Bien, acá con el alcohol a mano. El que creía que el COVID no existe más, mintió. El COVID no existe más, eso es mentira. Volvió en forma de COVID y de aislamiento. Así que bueno, acá estamos, cada uno desde su lado. Ya le queda poco igual para el momento en el que estamos grabando esto, pero bueno, aún así los recaudos correspondientes. Sí, como corresponde. Como verán, estoy en los cuarteles centrales de Central de Noticias, a quien le agradecemos gentilmente que nos preste la redacción. Si bien soy uno de los que forman parte, hay más gente detrás y ellos gentilmente nos han cedido las oficinas. Y Leo, obviamente, haciendo su correspondiente aislamiento en su casa. Así que vamos a charlar un poco de lo que ha acontecido en estos últimos días, que la verdad no ha sido mucho. No sé, Leo, vos cómo lo ves, no ha pasado nada. El dólar está estable, es un país hermoso, vamos camino a ser Suiza. Estaba pensando justamente en lo del dólar, ¿no? El dólar está estable y esto sale cada 15 días. Claro. O sea que si esto hubiese tenido una edición la semana anterior, eran momentos bastante álgidos. No significa que no sean álgidos hoy, pero no es la misma efervescencia y el nerviosismo día a día que tenía la semana pasada. Con lo cual, la verdad que un poco lo de los 15 días está bien porque nos permite hacer una lectura un poco más con el tiempo. Creo que esto ya lo habíamos dicho en el episodio anterior y bueno, creo que hoy se comprueba. Sí. Para no estar en la efervescencia del momento que capaz que te lleva a decir cualquier cosa, más allá de que digamos cualquier cosa. Sí, obviamente decimos cualquier cosa, pero han sido semanas complejas, quizás ahora con otro tipo de espuma, pero no la espuma de la urgencia del dólar, ¿no? De lo que pasaba hace 7 días. Si bien el dólar continúa en suba y con sus complicaciones pertinentes, me parece que hay una estabilidad distinta de lo que ha sucedido. Es decir, estabilidad en Argentina es ser casi un suicida, ¿no? Pero, digamos, hay una estabilidad en torno a una tranquilidad de que sube, pero sube como un poquito más controlado, independientemente de la suba. Digo, desde que arrancó el podcast a hoy ya somos más pobres que nunca. Como siempre hacemos, hemos dividido el episodio en momentos y hemos traído 2 momentos muy particulares y recontra interesantes para charlar. No podemos hacer piedra, papel o tijera, no vamos a hacer nada en realidad porque estamos un poco más lejos, así que hemos decidido continuar con la lógica de que arranco yo. Es mi momento. Me parece bien porque además estuvimos charlando obviamente sobre cuáles son los momentos que cada uno eligió y tienen que ver. Sí, tienen que ver, tienen muchísimo que ver y el orden ha quedado de modo tal que es momento de ver el primer momento de lo que ha acontecido en estos 15 días. Entonces, Alberto, que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre en la Argentina. Bueno, clarito, ¿no? No sé qué te parece. Sí, bastante claro y fuerte el discurso, el video y el momento, ¿no? De la política
de la política del gobierno, ¿no? Sí. Yo creo que no. El Frente de Todos no se imaginaba un escenario de estas características que está transitando estas circunstancias sin encontrarle la vuelta también, me parece. Coincido. A ver, primero, yo lo charlamos hace unos días mientras analizábamos, hacíamos producción de este episodio. A mí no me cierra, en principio, esto que plantea Grabois de dejar la sangre en la calle. Me parece que lo dijo muy enojado, después lo sostuvo mucho más tranquilo, pero lo explicó de otra manera. Me parece que si uno lo desmenuza, es como que siempre la sangre es la del mismo sector social, ¿no? Ahí es donde radica mi diferencia con Grabois. Es como que el pobre siempre deja su vida por vivir en las mínimas condiciones, no hay otra lucha que no implique que siempre la sangre salga del mismo lado. Digo, no lo llevo un término literal, sino un término simbólico. Es como que siempre los perjudicados son los mismos. Y la arenga sonaba a que siempre, otra vez iba a ser el sector perjudicado con la sangre, ¿no? También un poco desde dónde lo dice Grabois, digo, hay toda una disyuntiva acerca de Grabois, qué sector social proviene, independientemente de a quién representa. Bueno, 5 pesos aparte, me pareció un poco, no sé si desafortunado, pero sí me parece que podría haber utilizado otras palabras para decir lo que en concreto van a tratar de realizar, que son protestas en la calle, ya ha habido, van a seguir habiendo, esto ya fue anticipado, y el objetivo del salario universal básico, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, es muy interesante el planteo que le hace Grabois, todavía dentro del Frente de Todos, al presidente. Te pusimos ahí. Y me parece muy importante rescatar el valor no solo de la democracia, porque me parece que ya es demasiado genérico, sino el valor del voto, ¿no? Digo, me parece que revaloriza el voto en este sentido. Digo, nosotros te votamos, nosotros te elegimos, y como te elegimos, estamos en condiciones de exigirte el doble de lo que otros no pueden exigir, de que nos saques de este lugar, ¿no? Me parece re interesante, y me parece que más allá de, insisto, de los tonos, de las palabras, revaloriza y le pone un sentido a las coaliciones de gobierno, ¿no? Tanto que hemos discutido, incluso hemos dicho, las coaliciones de gobierno son efectivas en campaña y un fracaso a la hora de gobernar. Tenemos 2 ejemplos muy claros, Macri, Alberto Fernández después. Pero ver lo que sucede al final con Grabois desde adentro del Frente de Todos, pidiéndole a un integrante del Frente de Todos, quizá uno de los mayores representantes, hace algo, porque por algo te pusimos ahí, lo hace mucho más interesante. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo lo veo interesante. Para mí el problema la culpa no la tienen las coaliciones en sí. Para mí, en esto vuelvo a ser, soy muy repetitivo, pero a mí me parece que hay falta, insisto con esto, con que falta una discusión sobre cómo se organiza el sistema político en este nuevo tiempo. Yo creo que los tiempos han cambiado, que los partidos políticos como expresión de organización política de la sociedad para luego participar en elecciones libres, abiertas, democráticas, quedó anticuado, digamos, no se adapta a las nuevas circunstancias, y la política no ha encontrado cómo darle forma a las nuevas circunstancias, y lo que pareciera que encontró fue la idea de coaliciones. Pero lo que no discutió es que detrás de la idea de coaliciones es una mera discusión electoral, pero no hay una discusión del ejercicio luego de la política de gobierno. No hay una discusión dentro de esa coalición que aglutine un horizonte común, estrategias comunes, ¿no? Porque me parece que también lo de las estrategias es importante, estrategias comunes, desafíos comunes, toda una agenda de política que además ponga los pies sobre la tierra, donde advierta cuáles son las dificultades ante las cuales va a tener que enfrentarse para poder cumplir los objetivos. Porque si no, es como todo muy lindo decir, no, tenemos una agenda común y un horizonte común. Vos podés tener una agenda común y un horizonte común, y después cómo lo haces realidad es otra discusión que implica y exige negociación, rosca, peleas,
Ahora, el tema es si esas peleas las vas a tener con el objetivo de conseguir ese horizonte común que te planteaste al interior de tu coalición, o si las peleas las vas a tener al interior de tu coalición y entonces no vas a cumplir ni la solidez de tu coalición, ni mucho menos los objetivos que te propusiste como agenda común. Cristina, que también es obvio que yo suelo recurrir a ella, pero en el acto por el Día de las Malvinas, el pasado 2 de abril, ella habló de intereses, ¿no? En ese discurso que dio. Y incluso reivindicando la posición de muchos otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde dijo, y está bien lo que hacen, dice, es decir, lo único que hacen es defender sus intereses. ¿Cómo me gustaría que nosotros tengamos dirigentes que estén a la misma altura y defiendan los propios intereses, los intereses de la Argentina? Entonces, si no nos damos cuenta, dice, de que acá hay intereses y hay poder, nunca vamos a entender cómo poder dar la discusión que hay que dar. Bueno, eso las coaliciones no lo hacen, no discuten el poder, discuten el poder interno, decir, bueno, yo quiero este lugar, dame esta secretaría, dame este ministerio, dame este coso, pero no están discutiendo el programa de acción de gobierno. Entonces lo mismo le pasó a Macri, es cuánto le daba a los radicales, cuánto le daba a los puros del PRO, cuánto le daba a los de Elisa Carrió, qué sé yo, y bueno, y la decisión económica que la tome uno, qué sé yo, y después si el resto no está de acuerdo, se enojan, se pelean. No funciona así, está claro, creo que lo que quedó demostrado es que no funciona así. Entonces lo que está mal es el tema de las coaliciones, que no está discutido. Por eso pasa lo que pasa. Y por el otro lado, que bueno, creo que también en no saber cómo funciona el sistema político, hay dos cuestiones en tensión: la realidad social por un lado, ¿no? Y la realidad política por el otro. Ninguna de las dos se puede resolver. La realidad política no se puede resolver con esto que venimos diciendo de las coaliciones, ni siquiera se sabe cómo hacer para confluir en un mismo proyecto, en sus estrategias, en su acción y demás, grupos heterogéneos. Y por el otro lado tampoco se sabe cómo hacerle frente a una realidad social que es bastante compleja, y que también hacerle frente a la realidad social implica también hablar de disputas de poderes, discusiones y demás. Yo lo entiendo a Grabois cuando él dice, nosotros tenemos esta propuesta, si tienen otra, bueno, háganla, pónganla en discusión. La realidad es urgente. Cuando vos pones por delante, que es como debe ser, la realidad social de compatriotas que la están pasando mal, no hay mucho más que discutir. Se plantea como algo urgente, no algo que hay que resolver de manera inmediata. Y la propuesta para algunos es, bueno, salario universal. Por lo menos es una base de la cual arrancar. ¿Cómo se negocia con los otros poderes? Bueno, no sé. Se supone que eso es el desafío que tiene la coalición de gobierno, de cómo le va a hacer frente a esa realidad. Y vos decís que no estás de acuerdo con el tema de quién pone la sangre. Sí, tal vez ese es el aspecto más polémico, más duro, más cruel de su discurso. No deja de ser una realidad, una triste realidad, igual también, que siempre ponen la sangre, porque yo creo que es mucho más profundo igual el tema, desde ya que es más profundo, pero digo, no, claro. Incluso el entender lo que dice Grabois, antes de entender lo que dice Grabois hay que entender cuál es la matriz sobre la cual se sienta Grabois para decir lo que dice. Por ejemplo, uno de los puntos a tener en cuenta es que no creen en el pleno empleo. Y eso es algo fundamental para entender por qué están planteando lo que plantean. Si no, vos decís, bueno, que vayan a porque la gente podría decir, bueno, pero que vayan a trabajar, que se consiga trabajo, que se venga un gobierno que produzca más trabajo. Esa discusión no está dada, ni siquiera sé si está dada dentro de la coalición de gobierno. Y eso es trascendente justamente para lo que decíamos hoy. Si la coalición de gobierno, la que se propone gobernar con estos sectores sociales y demás, no tienen claro si va a resolver la desocupación, ¿no? La falta de trabajo, con políticas públicas que puedan sostener la caída del desarrollo del trabajo en un tiempo en el cual hay un sector que cree que no se va a crear más trabajo,
Y hay otro sector que dice, no, sí, vamos a crear trabajo y vamos a llegar al pleno empleo. El 100% de la población activa va a poder tener un trabajo registrado y en blanco en pleno siglo XXI. Desde pobreza cero o no es posible? Claro. Desde pobreza cero a pleno empleo, digamos. Es que, exacto, es casi la misma discusión. Es casi la misma, está bueno eso que vos decís, ¿no? Es la farsa de la pobreza cero, pobreza cero. Lo decimos como farsa primero porque en 4 años mínimamente era imposible que eso ocurra. Entonces Macri ya estaba mintiendo desde el vamos. Ahora, ¿efectivamente creen eso? ¿Pobreza cero? ¿O es una mentira? Bueno, eso es algo que la coalición tenía que discutir. Lo que pasa es que uno individualmente cree que no les interesa en absoluto a ese sector político. Ahora, dentro del Frente de Todos, yo sí personalmente creo que claramente hay sectores que esa discusión sí les interesa, pero tienen puntos de vista distintos. Yo creo que hay unos que están fervientemente creen que se puede crear empleo para el 100% de la población activa, con inversiones, con empresas, con lo que sea, y el sector de Grabois no. El sector de Grabois lo viene diciendo, pero pasa que esa no es la discusión a la que ni mediática ni socialmente nos acostumbran, que es la de, acá hay un sector que lo que está diciendo es, no creemos más en la posibilidad de que exista el pleno empleo. Entonces, como no creemos en esa solución para este problema, lo que estamos proponiendo son alternativas, y una de ellas es esta. Si no les gusta, propongan otra. Me parece que esa es la esencia de la discusión. Después, la gravedad de su discurso y el tono con el que lo dijo abre otro escenario. De todos modos, a ver, no fue lo único que pasó en los últimos 15 días. A mí me gustaría meter algo más como para cerrar este tema, y es lo que pasó con el dólar campo, ¿no? Digo, es una necesidad del gobierno de tener dólares, un juego que hace el campo, algunos genuinamente, otros simplemente porque el capitalismo funciona así, de esperar a que el dólar suba para liquidar sus semillas, desde la soja hasta otras semillas, y el gobierno, aplicando un dólar distintivo mucho más barato para que efectivamente al realizar la liquidación le sea mucho más económico. A la hora de que anunciaron esto, Grobocopatel, quien es uno de los empresarios agrícolas más grandes de todo el país, dijo que no van a liquidar igual, y que no responde a una protesta, ¿no? Que no responde a la protesta que ellos están haciendo, que ellos piden reglas claras y que no las hay. Pero en el fondo deja otra sensación, que es que hay sectores que reclaman y obtienen lo que están reclamando, y hay sectores que no. Y los sectores que no son los sectores más desfavorecidos, no solo por la pandemia, sino, vamos a llevarlo, la crisis que heredaron de Macri, a la crisis que generó el mismo gobierno, a la guerra con Ucrania, siempre son los mismos perjudicados. Y me parece que lo que se ha intentado hacer siempre son o parches o cuestiones que no completan la necesidad de millones de personas, y que rápidamente, en 3 movimientos, el campo terminó poniendo en jaque al gobierno, no solo poniéndolo en jaque, sino respondiendo a una demanda con un parche también, como sucede con los sectores más bajos, pero con un parche muy beneficioso, solo para obtener dólares. Entonces me parece que al final del camino, es una conclusión un poco rápida, pero es protestá que te van a dar lo que querés, pero no podés ser pobre, tenés que ser de un sector distinto que realmente puede ejercer presión de alguna manera. Yo entiendo, independientemente de que esto de Grabois pasó antes de lo que estoy contando del dólar campo, me parece que en la bronca de Grabois algo hay ahí, ¿no? Independientemente de que, insisto, no fue al mismo tiempo, algo hay. Digo, se denota que el gobierno que venía con un tinte popular termina no siendo tan popular, por lo menos en algunas de sus medidas, en los momentos más bravos de la economía. Eso por un lado. Y por el otro, si nos fijamos en algunos dirigentes con una línea un poco más ortodoxa, lo están diciendo. Lo están diciendo desde el Cuervo Larroque, pasando por ejemplo, Florencia Saintou, que es una funcionaria de la provincia de Buenos Aires, que dijo: el gobierno de la provincia de Buenos Aires es popular, ¿no? Atiende a los sectores más bajos, a la industria, al campo, a todos por igual. El gobierno nacional a veces es popular y a veces no. Y habló de esto de la marcha atrás, ¿no? Esto de que el salario básico iba para adelante y fue para atrás, esto de que el famoso impuesto
a la riqueza, bueno, el de la riqueza aplica, pero podemos sumar al otro, el de la ganancia inesperada, creo que se llamaba, de que hubo empresas que se beneficiaron por demás en ciertos contextos y se les quería cobrar un impuesto, también iban todos para el frente, costó presentarlo, está medio dormido. Entonces, bueno, ¿para quién gobierna el frente de todos? Es la gran pregunta. Y me parece que es una respuesta que nadie sabe, ni siquiera dentro del frente de todos. Pero cuando uno ve las acciones, está representado por alguien que no sé si está representando a los sectores más populares y no termina de ser un gobierno popular. No sé cómo lo ves vos y ya le podemos dar el cierre al tema. No, comparto lo que estás señalando. Es como el gobierno, el frente de todos gobierna para todos y no gobierna para ninguno. Claro. Es como que quedó en una cosa así, lamentablemente. Yo creo que hay diferencias sustanciales igual en eso. Comparto, obviamente, ya mi filosofía de cómo entiendo el mundo se para desde el lugar de las personas más, las que están más débiles dentro del escenario de poderes que existe en un país, particularmente en la Argentina y demás. Y también comparto la idea de reglas claras. Lo que pasa es que las reglas no están claras, pero no están claras para la razón de ser de un Estado-nación. Desde ese lugar no están claras. Reglas claras quiere el sector concentrado del campo. No, para ellos. Claro, reglas claras para eso. Mira, las reglas son claras. Nadie se tiene que morir de hambre. Esas son las reglas. Esas deberían ser las reglas claras. Ahora, esas no son las reglas claras. Ni acá ni en gran parte del planeta Tierra son esas las reglas claras. Las reglas claras son las que define el sistema capitalista en el cual vivís. Y el sistema capitalista lo que dice es, yo produzco y cuanto más produzco de ese dinero, soy más rico y tengo más poder. Esa es la lógica. Si no, no existirían los mega multimillonarios que existen hoy en el planeta Tierra invirtiendo miles de millones para ir a mirar el planeta desde el espacio, qué sé yo. Vos decís, qué pavada, ¿por qué gastan la plata ahí? Y ellos te podrían decir, yo con mi plata hago lo que quiero. Claro, el que tiene plata hace lo que quiere. Y el otro te dice, bueno, pero vos tenés campo. Sí, tengo campo y no te voy a liquidar el grano a 140 si lo puedo liquidar cuando veo que está todo a 330. No, bueno, pero la comida, reglas claras. Entonces, las reglas claras tendrían que estar desde el vamos, decir, mirá, las reglas claras es que vos estás haciendo negocio con la comida. Y en este país no se hace negocio con la comida. Punto. Digo punto así como quien se hace canchero. No pasó, no estoy diciendo que es así. No estoy diciendo que es así de simple. Lo que digo es que esas son las reglas claras que no están discutidas. ¿Y por qué tiene más validez un reclamo de un productor o de un exportador de granos que de una persona que dice quiero un salario universal? Quiero comer, que te dice quiero comer. Y hay gente que dice, pero ¿por qué defendés al rico? Y yo entiendo que no hay que defender al rico porque uno no tiene ni un poroto de soja para exportar. O sea, no siquiera es tu sector social, no es nada. Pero bajo la lógica en la cual se entiende cómo funciona el mundo, esa persona dice, ¿y por qué tiene alguien que sacar plata de su bolsillo para intentar interpretar cuál es la matriz sobre la cual nos paramos para juzgar, ¿no? Medianamente y socialmente cada una de las cosas? Entonces, claro, el grito de los más débiles es desaforado, como Grabois, ¿no? Como diciendo, sí. No sé, no, como ya es un nivel de desesperación tanto social como política también, porque no encuentra cuál es la forma en la cual darle sentido a todo esto y termina en algo que es bastante triste, pero es real. Triste no lo digo porque lo dijo él, porque la historia lo demuestra así, que es que para conseguir cosas los resultados muchas veces terminan siendo dramáticos, las cosas se consiguen de manera dramática, sobre todo para los sectores más débiles, ¿no? Todas las grandes gestas han sido dramáticas, lamentablemente. Sí. Se supone que la política tiene que estar ahí para evitar esa tragedia y negociar en ese, ¿no? Cúmulo de intereses contrapuestos. ¿Sabes lo que cuando la política no está ahí? Sí. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que darles una pala. Hay que darles una pala y que laburen. Me gusta porque este país se saca adelante laburando, como ya he escuchado muchas veces. Sí, mucha gente lo ha dicho. Ahora yo me río, pero en realidad el análisis, con los escasos minutos que tenemos,
del video que me toca compartir a mí, dice todo lo contrario. Vamos a compartir mi videíto. Dale. A ver qué nos trae de gracioso. Hola, ¿cómo estás? Mirá, tengo algo para recibir al movimiento Evita, a Barrios de Pie y a todos los parásitos que no laburan, piqueteros que utilizan a los pobres para este sábado de la rural. Mirá con lo que te esperamos. ¡Tarán! Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Es espectacular, es espectacular. Dios, ¿por qué? Es la simpleza del prejuicio. O sea, si buscas en el diccionario prejuicio 2 puntos, te deberían adjuntar este video. Y otra cosa, mira, me gusta eso que estás diciendo, porque muchas veces dicen, seguramente a quienes están a favor, a los peronistas y a quienes están a favor del gobierno, o por lo menos estuvieron en algún momento a favor del gobierno y demás, esta silla hace mucho ruido. Les debe llamar la atención porque, en algún momento lo deben haber pensado, ¿cómo es que les resulta tan sencillo instalar a los sectores de derecha y demás consignas? ¿Y cómo al peronista o a los sectores más populares no les resulta tan sencillo? Bueno, además de que no tienen los recursos mediáticos y de comunicación que sí tiene la derecha, trabajan con el sentido común, y el sentido común está sentado sobre las bases de este sistema que no es justamente el sistema más justo. Entonces te dicen agarra la pala, listo, ya está. No tienen mucho que decir, es muy sencillo. Sí, vos sabés que me gustaría agregar a eso, que, a ver, yo trabajo en los medios, digo, a veces culpar a los medios de instalar mensajes es válido, pero no lo es todo. Yo soy de los que considera que, digo, hay algo más. Digo, vos no estoy culpando. No, ya sé. Te sentiste tocado. Sí, obvio. Tocaste el gremio. Pero digo, no lo es todo. Vos tenés que tener un mensaje efectivo también. Digo, podés decir cualquier cosa en los medios, podés estar en todos lados, pero si tu mensaje no es... A ver, lo que pasó con Milei y la venta de órganos, ¿no? Podés tener todos los medios a favor, todos te están apuntando con la cámara, pero si vos decís una burrada, no importa el mensaje, los medios no te van a ayudar. Con esto pasa algo parecido. Lo que pasa es que la representatividad y la estigmatización está tan atada al sentido común que es muy fácil. Digo, vos fijate que estuvimos hablando de Grabois un montón de tiempo, pero de un video de más o menos un minuto y medio. ¿Bien? Fíjate que esto de esta dirigente Florencia Arieto dura 20 segundos. 20 segundos duró. Y con eso sobró para dar cuenta de un análisis que podríamos estar horas hablando. No lo hacemos por una cuestión, no nos queremos aburrir, y además queremos dejar en claro, desmenuzar un poco esta cuestión. Pero, digo, podríamos estar horas hablando de cuál es el concepto de pala. Además agarró mal la pala. Digo, déjeme decir que si agarrás bien la pala, o si decís que agarren la pala, al menos agarrarla bien, o sea, no hagas ese papelón. Pero hay que entender que el sentido común funciona de forma tan clara, no solo en Argentina, digo, no nos colguemos una medalla que no nos pertenece. El sistema está tan seteado de esta forma que es muy fácil desactivar protestas sociales, sobre todo para aquellos que están pidiendo comida, que están pidiendo un ingreso porque no pueden acceder a un trabajo digno. Digo, lo que pasó con esta mujer, que un poco la sacaron de contexto, hicieron un desastre con ese video, que decía, bueno, pero yo no quiero trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuál fue la respuesta del sentido común? Yo también trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y no quiero trabajar, pero lo tengo que hacer y me rompo el lomo y me gano lo que tengo, bla, bla. Lo que la mujer estaba diciendo, que no quería trabajar de 8 a 5 de la tarde por una suma de 20.000 pesos, que es un programa de estos, Potenciar Trabajo, o algún programa de estos sociales que brinda el gobierno. Y si vos le pasás el video, lo sentás a la persona, le decís, ¿vos trabajarías de 8 de la mañana a 5 de la tarde por 20.000 pesos? La respuesta es no. Pero como rápidamente cortaron un pedacito, le sacaron de contexto y demás, suena a que no quieren trabajar, ¿no? Bueno, pero justamente eso es lo que... Por eso elegí este fragmento, porque a mí una de las cosas que más me preocupa
Me quiero sentar cómodo, pero al mismo tiempo puede pasar. No se va a escuchar bien y esto hace mucho ruido. Entiéndase que tiene COVID el chico. Sí, tal cual. A mí me preocupan estos discursos porque yo entiendo que hay que estamos camino a una grieta social, ¿no? Primero estábamos en una grieta política, ¿no? Los que están con el gobierno y los que no están con el gobierno. Que esa era la supuesta grieta, ¿no? Los que estaban con el peronismo y los que no estaban con el peronismo. Que además ya se discutió, siempre existió y demás, lo que pasa es que se hacía patente, se hacía latente y demás. El término es que o por lo menos lo pongo ahí como postulado, que tal vez es que ahora se está construyendo, eso se pasó de si sos peronista o no sos peronista, y sobre todo mirá, porque pensando que adentro del Frente de Todos hay un quiebre, sí. No como que ya no está muy claro quiénes están, no es que están los peronistas y los antiperonistas, sino ya quién está a favor del gobierno, quién está, ya ni siquiera eso está claro. Ahora, hay una grieta social entre los ricos y los pobres, y están los que ya directamente disfrazan los que quieren laburar y no quieren laburar, no como, bueno, los pobres son los que no quieren laburar. Y esto que se empieza a construir, lo digo porque en los tiempos que estamos viviendo, que están exigiendo medidas de tinte social, ¿no? No sé si se está prestando atención a la reacción, ¿no? Digo, el surgimiento de los sectores de derecha un poco más recalcitrantes, cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa con estas figuras tan extremas que empiezan a aparecer en la escena política, como Milei, como Spert, ¿no? Donde los políticos ya no tienen vergüenza en decir, por ejemplo, lo que hizo Florencia Arieto, que es una dirigente de Juntos por el Cambio, que está en campaña con Santilli y hace este tipo de cosas bizarras. Y a mí me parece que ahí hay un punto, ¿verdad? Que tengo que tocar acá un botón. Ahí está. Digo, hay dirigentes que ya no tienen vergüenza en hacer lo que están haciendo, no tienen ningún drama en hacer una payasada, pero además van alimentando cierto odio de clase, de sector, que va a terminar generando una reacción que después es la que sustenta las posiciones más extremas en la política. Y yo creo que a eso no sé si se le está prestando atención. La política no repara en eso, los medios tampoco no reparan en eso, y no sé si el conjunto de la sociedad tampoco repara en eso, porque pareciera ser ya que el resultado final de todo esto es, bueno, matémonos entre todos a ver quién gana. El último que no sangra gana. Claro. Hablando de sangre temprano. Claro, y listo, y esa es la solución. Y yo creo que ahí es donde está el valor fundamental de la política, esa política que logra conciliar intereses. Sí, yo quisiera agregar algo más. Es grave que no esté eso, porque si la que va a conciliar intereses va a ser este sector que dice agarrar la pala. Sí, estamos fritos. Sí, la verdad que estamos al horno. No, igual yo quisiera agregar algo más. Me parece que esto es terrible, ¿no? Lo que estamos viendo con el tema de Arieto y esta provocación. Pero es cierto también que si hay sectores sociales que quieren impedir o boicotear la inauguración de la rural, me parece que también es el fracaso de la política, ¿no? Digo, porque, a ver, el campo... Bueno, finalmente... pero vos te das cuenta la grieta de la que Sí, claro. No, pero digo, no es por ponerme de abogado del diablo, mucho menos se saben defender solos, son grandes. La gente del campo además obtuvieron lo que querían. Pero es cierto que para obtener lo que querían, lo obtuvieron. Entonces... Digo, está bien, los sectores sociales se van a manifestar a la rural porque no liquidan los granos. Pero el gobierno al final les dio la posibilidad con un montón de comodidades, con un montón de beneficios, con reglas que no son claras tampoco, nunca son claras las reglas para este gobierno. Pero, digo, lo obtuvieron. Entonces, la política, por lo menos desde la gestión, contiene, digo, porque al final... uno termina coincidiendo con los movimientos sociales de ir a boicotear la rural por esta provocación. Pero esta provocación llega también en respuesta a una confirmación de una manifestación que busca boicotear la inauguración de la rural. Entonces, digo, ¿en qué quedamos? ¿No? Porque me parece que
que movimientos sociales vayan a impedir la inauguración de la rural también es un fracaso de la política, porque significa que hay un gobierno que le está dando bolilla a un sector más que el otro, que no reacciona ante un sector que hace lo que quiere y el otro está pidiendo desesperado medidas, y que justamente el sector que no está siendo escuchado se va a tratar de hacer escuchar de alguna forma, y esa es la forma. Entonces, digo, ojo, digo, porque esto es una provocación tremenda la de Arieto, pero me parece que la reacción de los movimientos sociales al principio habla de un gobierno que no está escuchando, y a mí me preocupa que no escuche, que no tome medidas, es como que está esperando, dilata, anuncian que van a hacer anuncios, y ahí vienen los anuncios, y nunca llegan los anuncios. Es preocupante la situación, me preocupa y me preocupa que los cambios no lleguen. No me refiero a que tenga que ser Alberto Fernández, Cristina Fernández, pero está claro, y ya lo han manifestado periodistas que tienen contacto con el presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, todos coinciden que tiene que haber cambios. Bueno, ¿y cuál es el resultado? Yo creo que habría que dejar esta reflexión de qué pasa que naturalizamos estos boicoteos, estas respuestas en videíto, y que siempre la política pasa, ¿no? Esto es... la política no tiene nada que ver. La culpa es de los movimientos sociales, la culpa es de Arieto, que provoca con una pala. Ajá, ¿y la política dónde juega ahí? La política como gestión, como garantizadora de que la rural grite, se enoje, patalee, pero que pueda hacer su acto, y que Arieto no tenga necesidad de provocar a movimientos sociales que quieren laburar. Entonces, ahí me parece que está el meollo de la cuestión y de este episodio que ya está llegando a su fin. Tal cual, no, es que tal cual, o sea, la política lo que está permitiendo es el surgimiento de la reacción. Sí. De la reacción frente a una demanda, la reacción que está en contra de esa demanda. Como nadie media entre esos dos intereses que están en pugna, bueno, cada vez se alimenta más esa efervescencia agresiva, ¿no? y violenta. Es una gran crisis de la política. Lamentablemente, a veces es necesario que haya una gran crisis para que eso cambie. No tendría que ser el caso. Pero sí traigo a colación cuando Cristina hablaba de le desordenaron la vida a la gente. Sí. Bueno, yo creo que estamos viviendo. Continuamos en ese desorden. Sí. Bueno, y continuamos en ese desorden. Nosotros también continuamos en ese desorden. Hemos llegado al final. Me parece un poco apocalíptico este episodio, pero créanos que siempre tenemos esperanza en que puede mejorar. No, sí, es apocalíptico. Sí. Síganos en redes sociales. La próxima nos van a ver otra vez frente a frente. Ya esperemos con Leo bien y todo lo demás bien. Gracias. A todos los que nos han escuchado el primer episodio, a los que escuchan este y a los que nos acompañan económicamente en este podcast que hemos denominado No hablen de política. Leo, mejorate. Nos vemos. Por favor. Adiós. Chau. Bueno. Se cortaba. Cuando arrancaste la idea dije se corta.